Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Tardes, profesor. Buenas tardes, Yasset. Buenas tardes, Kiara. Milagros. Buenas tardes a todos, chicos. A ver, hoy estamos en la semana número 4. ¿Qué tal, Nicole? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo están? A ver. Horarios. Hace mucho calor, chicos. Mucho. Vamos a esperar a que sus compañeros ingresen. Vamos a esperar primero. ¿Se puede ver lo que estamos compartiendo? Sí, profesor. Excelente. Comencemos. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, Johandri. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Daniel? Ya está, comencemos. Semana número 4, chicos. Temas del día de hoy: trabajo, energía, cantidad de movimiento y gravitación universal. Para comentarles que la parte de gravitación universal lo vamos a ver durante el problema, durante los problemas, ¿correcto? En la misma teoría no hay una parte específica, en los problemas lo vamos a especificar nada más, no te preocupes. Listo, comencemos con la parte de trabajo y energía. Vamos a ver nosotros la parte de trabajo mecánico y energía mecánica. Me imagino que en algún momento habrás visto el tema de energía durante el colegio y habrán dividido la energía en energías renovables y no renovables, energía eólica, energía nuclear, energía hidráulica y así sucesivamente. Pero nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de energía llamado energía mecánica, energías que están relacionadas con el movimiento o posible movimiento de un cuerpo, ¿correcto? Entonces, ya que hablamos de la energía mecánica, también vamos a hablar del trabajo mecánico. Así que, comencemos. Trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo mecánico, chicos? Es una cantidad física escalar que mide, nos indica la acción de una fuerza relacionado al movimiento, relacionado al desplazamiento. Entonces, el trabajo mide la acción de una fuerza relacionado al movimiento de un cuerpo. Por ese motivo, tú vas a notar que el trabajo de una fuerza se calcula como fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia, donde esta fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, para calcular el trabajo, obligatoriamente la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Y esto multiplicado por el desplazamiento. ¿Correcto? Esa es la base de toda la teoría del día de hoy. El trabajo es igual a fuerza por distancia, donde la fuerza debe ser paralela. Ahora sí,
Calculemos el trabajo de una fuerza constante. ¿Qué es una fuerza constante? Es aquella fuerza que no cambia su dirección ni tampoco cambia su magnitud. Por ejemplo, aquí una persona. Esta personita está jalando el bloque mediante una fuerza F, la cual no cambia su magnitud, mira, sigue siendo F, y tampoco cambia la dirección. Entonces, yo te pregunto, si esta fuerza es constante y este D es tu desplazamiento, dime, ¿esta fuerza y este desplazamiento son paralelos? No, profesor. Esa fuerza y ese desplazamiento no son paralelos. Y si una fuerza no es paralela al desplazamiento, ¿qué debo hacer con esa fuerza? Ponerlo. Debo descomponer. Entonces nosotros vamos a descomponer la fuerza F. Y para eso ya hemos practicado la clase pasada, ¿no? Vamos a descomponer la fuerza en una fuerza horizontal, bueno, en una componente horizontal y en una componente vertical. Esta componente horizontal en este triangulito rectángulo sería F coseno teta. Y la otra sería F seno teta. ¿Correcto? Por lo tanto, la fuerza F se ha descompuesto en dos, en F coseno y en F seno. Chao F. Trabajo con sus componentes. De esas dos componentes, ¿quién sería paralelo al desplazamiento? ¿Quién sería la componente paralela? F coseno de tita. F coseno teta, ¿no? F coseno teta sería nuestra componente paralela. Por ese motivo, cuando nosotros calculemos el trabajo realizado por la fuerza F, solamente nos concentramos en la componente paralela, que sería F coseno, multiplicado por la distancia. Entonces, de esa manera tú vas a calcular el trabajo de una fuerza F, en este caso inclinada, pues, ¿no? F coseno teta por la distancia, ¿correcto? Ahora, ya que el ángulo teta puede variar dependiendo del problema, vamos a analizar algunos casos particulares. Por ejemplo, primer caso particular o primera observación. ¿Qué pasaría si la fuerza no produce desplazamiento, amigo? ¿Qué pasaría que a pesar de que tú estás aplicando fuerza, estás empujando una caja, empujas una caja, pero el cuerpo no se mueve? Profe, si el cuerpo no se mueve, no hay desplazamiento, entonces no hay trabajo. No hay desplazamiento, no hay trabajo. No hay movimiento, no hay trabajo. ¿Correcto? A pesar de que tú aplicas fuerza. Tú puedes aplicar mucha fuerza. Tú ya estás cansado ya. Estás sudando. Pero el mueble, la caja no se mueve. Por lo tanto, no hay trabajo. Segunda observación. ¿Qué pasaría si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento? Si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, podemos notar que el ángulo entre ellas es cero. El ángulo entre ellas es cero. Si el ángulo entre ellas es cero, ¿qué se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir que el trabajo realizado por esa fuerza F es igual a fuerza por distancia. Por lo tanto, el trabajo generado por una fuerza que es paralela al desplazamiento o tiene la misma dirección que el desplazamiento es un trabajo positivo. Positivo, chicos. ¿Correcto? No te olvides, por favor. El trabajo de la fuerza F es positivo. Siempre y cuando la fuerza F vaya a favor del movimiento. Vaya en la misma dirección que el desplazamiento. Tercer caso. Tercera observación. ¿Qué pasaría si la fuerza F es opuesta al desplazamiento? ¿Qué pasaría si la fuerza F es opuesta al desplazamiento? Mira, observa. La fuerza F opuesta al desplazamiento. Entonces, el ángulo formado entre ellas es un ángulo de 180 grados, pi, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es fuerza por distancia, eso no cambia, pero a eso le tienes que agregar un signo negativo. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza que va en contra del movimiento o que va en contra del desplazamiento es un trabajo negativo. Negativo.
Y aquí nace una preguntita para ti. Dime un ejemplo de una fuerza que genere trabajo negativo. Ejemplo de fuerza que genere trabajo negativo. A ver, coméntame. Vladimir no dice rozamiento. ¿Qué dicen los demás? ¿El rozamiento genera trabajo negativo? Sí. La segunda pregunta es, ¿el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre será negativo? No. Dime, ¿qué valores puede tomar el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Qué valores puede tomar el trabajo de la fuerza de rozamiento? Negativo, sí. ¿El trabajo de la fuerza de rozamiento podrá ser cero? ¿Podrá ser cero, chicos? No dice por ahí Vladimir. Y ahí hay un error, ¿no? El trabajo en superficies lisas, pues que ahí ya no hay rozamiento. No hay fuerza de rozamiento. Tengan cuidado, chicos. Consulta. La fuerza de rozamiento hay de dos tipos, ¿sí o no? Hay dos tipos. Fuerza de rozamiento estática y fuerza de rozamiento cinética. La estática aparece cuando no hay movimiento. Entonces hay fuerza de fricción estática, pero no hay movimiento. Y si no hay movimiento, ¿cuánto será su trabajo? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces te das cuenta que ahí el trabajo de la fuerza de rozamiento estática será cero. Y cuando hay movimiento, ¿qué fuerza de fricción aparece? La cinética. La cinética. ¿Correcto, chicos? Así que tengan mucho cuidado, por favor. Eso ya ha venido antes en una pregunta. Así que ten cuidado con eso. ¿Ya? El trabajo de la fuerza de fricción puede ser cero o puede ser negativo. Pero jamás, escúchame bien, jamás la fuerza de fricción generará un trabajo positivo. Jamás de los jamases. Ten en cuenta eso, por favor. Jamás la fuerza de fricción genera trabajo positivo. ¿Listo? Ten en cuenta eso, por favor. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Listo, queda. Otro caso más. Otra observación más. Mira. Si la fuerza es perpendicular a la dirección, observa aquí, la fuerza forma 90 grados con la dirección del desplazamiento, entonces el ángulo es pi medios. Entonces, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo es cero. Hay fuerza, hay desplazamiento, pero la fuerza no es la culpable de ese desplazamiento. Por eso su trabajo es cero, chicos. El trabajo va a ser cero. ¿Correcto? Última observación. El trabajo de una fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. Entonces ponemos por aquí. Cuando nosotros analicemos muchas fuerzas, sobre el cuerpo, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, es posible que nosotros nos pidan calcular el trabajo total. ¿Qué es el trabajo total? El trabajo neto.
¿Cómo se calcula el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo neto es igual a la suma de todos los trabajos. ¿Correcto, chicos? Trabajo neto es igual a la suma de todos los trabajos. ¿Ya está? Y recuerda que cada trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Entonces, el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, chicos, ¿ya? No se olviden, por favor, de eso. ¿Listo? Ahora, otra manera de calcular el trabajo neto es a través de la fuerza resultante. Para que no estés analizando todos los trabajos posibles, puedes reducir todas las fuerzas a uno solo. Entonces, en vez de trabajar con la fuerza F1, F2, F3, F4, ¿qué es lo que voy a hacer? Trabajar con la fuerza resultante. Vamos a ver. ¿Cómo calculo la fuerza resultante entonces? La fuerza resultante es la suma de todos los trabajos. Disculpa, la suma de todas las fuerzas. Ya hemos visto eso en la clase pasada. De tal manera que el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza resultante. Otra manera de calcular el trabajo total o trabajo neto. Suma de todos los trabajos. ¿Correcto, chicos? Entonces ya tenemos claro qué hacer para calcular el trabajo de una fuerza constante. Calcular el trabajo de una fuerza constante, ya tenemos que es fuerza por distancia, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una fuerza variable? ¿Qué pasaría si nosotros ahora tenemos una fuerza variable? Para una fuerza variable, ¿qué es lo que voy a hacer? Para una fuerza variable, lo que debo hacer es calcular la gráfica que genera la fuerza en función de la posición. Fuerza en función de la posición. ¿Correcto? Y nos vamos a dar cuenta que la fuerza en la posición X sub 0 es igual a F sub 0. La fuerza en la posición X es igual a una fuerza F. Por lo tanto, ahí me doy cuenta de cómo está variando la fuerza. La fuerza está variando de una manera lineal. No es la única manera, no es la única forma. Puede variar de esta manera también. Puede variar generando este tipo de funciones. Pero obviamente, como nosotros estamos a nivel preuniversitario, ¿cómo va a ser la variación? La variación va a ser lineal, chicos. La variación va a ser lineal, ¿correcto? Ya. Al ser una variación lineal, ¿qué es lo que se va a formar? Debajo de la curvatura se va a formar una figura geométrica, un trapecio para ser exacto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Calcular el área de ese trapecio, calcular el área debajo de la gráfica. ¿Y el área qué significa? ¿Qué representa para nosotros? El trabajo. El trabajo. Ahí está, chicos. Por lo tanto, ¿cómo calcular el trabajo de una fuerza variable? Mediante el área, chicos. Mediante el área. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor, ¿ya? Siempre el trabajo se calcula con el área. ¿Listo? Ahora dime, un ejemplo de fuerza variable, ¿quién sería? Un ejemplo de fuerza variable, ¿quién sería, chicos? A ver, un ejemplo de fuerza variable, chicos.
A ver, un ejemplo de fuerza variable. Hace un momento vimos un ejemplo de fuerza que genera trabajo negativo. Ahora dime un ejemplo de una fuerza que es variable. Entonces, uno de los ejemplos más sencillos para fuerza variable, a ver, dice por ahí. Johandri dice, una persona que empuja una caja. Bueno, la persona puede empujar la caja con una fuerza constante o puede empujarlo con una fuerza variable, tal vez, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empujas algo, en algún momento te cansa, ¿no? Ya está. Y reduces tu fuerza. Melanie me dice, la fuerza elástica, efectivamente, ¿no? Un ejemplo de fuerza variable también es la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica. ¿Por qué es una fuerza variable? Porque depende de la deformación. A mayor deformación, mayor fuerza elástica. Entonces depende de la deformación. Es una fuerza variable. Y es justo lo que quería mencionar, pues, ¿no? ¿Listo? Tenemos aquí fuerza elástica. La fuerza elástica es igual a K por X. Esta fuerza elástica depende de la deformación. Por lo tanto, al graficar, tendríamos lo siguiente. Para una deformación 0, la fuerza elástica será 0. Para una deformación X, la fuerza elástica será K por X. De tal manera que notamos que claramente la fuerza está aumentando su valor de manera lineal. Entonces calculamos el área bajo la gráfica. El área bajo la gráfica, ¿cómo sería? Por ser un triángulo, base por la altura, sobre 2. ¿Quién es la base? X. ¿Quién es la altura? K por X. Entre 2, ¿cuánto me quedaría el trabajo? Me quedaría 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, de esa forma tú vas a calcular el trabajo de una fuerza variable. En este caso, para una fuerza elástica. ¿Correcto, chicos? ¿Queda claro? Listo. Ahora, date cuenta que hemos visto muchas formas de calcular el trabajo. Trabajo para fuerza constante, trabajo para fuerza variable, pero no es lo más importante, chicos. No solamente importa que tú realices el trabajo, sino también es muy importante el tiempo que te toma en realizar ese trabajo. Es sumamente importante el tiempo que demoras en realizar dicho trabajo. Imagínate tú en una empresa con una persona con la cual estás compitiendo. Ambos deben realizar el mismo trabajo, pero tú te demoras un día y tu compañero se demora 2 días. Dime, ¿a quién crees que le pueden dar un ascenso? Si tú realizas el trabajo en un día y tu compañero lo realiza en 2 días. El mismo trabajo, ambos lo realizan bien, se supone. Pues, obviamente es muy importante el tiempo que te toma en realizar dicho trabajo. Mientras menos tiempo te tome en realizar dicho trabajo, será mejor para la empresa. Entonces, la empresa te categoriza como si fueras un trabajador potencial. ¿Listo? Y está muy relacionado a lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es la potencia. En este caso nosotros veremos potencia mecánica, potencia relacionado al trabajo mecánico. ¿Qué es la potencia entonces? Es la cantidad física escalar que nos indica la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Entonces la potencia mecánica se calcula como trabajo sobre tiempo. Simple. El trabajo en joules, el tiempo en segundos, joule por segundos es el watts. ¿Correcto? Ahí está. Entonces la potencia media se calcula como el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿Listo? Ahora, no es la única forma. No es la única manera. También podemos calcular la potencia mediante la fuerza y la velocidad.
Entonces la potencia mecánica se puede calcular como la fuerza paralela a la velocidad por la velocidad. Muy parecido a lo que hicimos al inicio. El F coseno, ¿te acuerdas? Al descomponer la fuerza, buscamos la fuerza que sea paralela al movimiento, paralela a la velocidad. Entonces la potencia también es igual a la fuerza paralela por la velocidad. Si la fuerza ya es paralela, no necesitas descomponer, entonces la potencia es fuerza por la velocidad, simplemente. Listo. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? Todo claro, excelente. Entonces ya hemos visto toda la parte de trabajo, potencia. Ahora veremos la parte de energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Si un sistema tiene energía, puede usar esa energía para realizar cualquier actividad, para poder realizar cualquier trabajo. Motivo por el cual, chicos, a ustedes en la mañana se les recomienda, ¿no? Cuando ibas al colegio, cuando ibas a algún lugar, te decían, ¿no? Hijito, toma tu desayuno, toma un buen desayuno, hijito, para que tengas fuerza todo el día, ¿cierto? Pero en realidad, al momento de tomar tu desayuno, al momento de consumir tus alimentos, los alimentos lo que te dan no es fuerza, lo que te dan es energía. Energía que tú vas a poder usar a lo largo del día. Obviamente que va a depender de lo que consumas, ¿no? Si yo consumo algo ligero, me durará hasta el mediodía, pues, ¿no? Por ese motivo, cuando alguno de ustedes no toma desayuno, no se alimenta, llega el mediodía y están así, ¿no? En la clase están con sueño, están cabizbajo, están desganados, porque no tienen energía para poder agotar, pues, ¿no? Para poder usar. ¿Listo? Por ese motivo es muy importante el desayuno y el almuerzo, ¿no? Las cuales me proporcionan energía para poder usarlo durante el día. Profesor, ¿y en la noche debo comer mi rica cena? A ver. Si tú sabes que los alimentos te dan energía para poder gastarlos, dime, ¿en la noche será necesario que cenes, que comas algo contundente? Dependiendo de tus actividades. Si yo después de comer voy a ir a dormir, no es necesario que consumas demasiado. Porque cuando tú duermes no gastas mucha energía. Está demostrado que gastamos energía sí cuando dormimos, a pesar de que no nos desplazamos, pero igual generamos un gasto de energía. Pero no es tanto como para que tú puedas almorzar de más o cenar demasiado, ¿no? Basta con una comida ligera para que tengas lo necesario. ¿Listo? ¿Qué tipo de energía nosotros vamos a analizar el día de hoy? Dos tipos de energía. Energías cinéticas y energías potenciales. Las energías cinéticas están relacionadas al movimiento del cuerpo. En cambio, las energías potenciales están relacionadas a la posición del cuerpo. Entonces tenemos energías cinéticas y energías potenciales. Así que comencemos. Energía cinética es aquella energía que depende de la masa y la velocidad del cuerpo. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. No te olvides que la energía también tiene las mismas unidades que el trabajo. Joules. ¿Listo? Joules. Ahora, ya que mencionamos la energía cinética, debemos mencionar el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué se va a cumplir? Según el teorema del trabajo y la energía cinética, se va a cumplir que el trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. El trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, es igual a variación
de la energía cinética. Entonces ponemos por aquí. Trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. ¿Listo? Y créeme que esto es algo muy importante, porque al considerar el trabajo neto estás considerando todas las fuerzas. Entonces este es un teorema completo, literalmente. Es un teorema muy, pero muy completo. Y lo relaciona solamente con la energía cinética. Y eso obviamente nos puede ayudar en muchos, pero muchos problemas. ¿Correcto? Entonces ten en cuenta, por favor, este teorema. En los exámenes de admisión, por ejemplo, se usa bastante. Si no es casi siempre, en la gran mayoría de exámenes de admisión se usa este teorema. ¿Listo? Ahora, también tenemos que saber aplicarlo, ¿no? Porque el problema puede resolverse de muchas maneras. Se puede resolver con este teorema, con el concepto de trabajo, con el concepto de energía, por el concepto de conservación de energía, pero uno de los caminos más seguros es usando el trabajo neto igual a la variación de energía cinética. ¿Correcto? Siguiente energía, energía potencial. Energía potencial. A ver, ¿qué se va a cumplir? La energía potencial es aquella energía que depende de la posición de un cuerpo. Energía que depende de la posición de un cuerpo. Esta energía se adquiere cuando sobre el cuerpo se hace un desplazamiento lento. Cuando una fuerza genera un trabajo lento sobre un cuerpo, entonces este cuerpo adquiere una energía potencial. Recuerda que para medir esta energía potencial, obligatoriamente debo considerar un nivel de referencia, un punto de referencia, la cual es arbitrario, es decir, que puede cambiar. Tú puedes considerar un nivel de referencia en un lado, tu compañero puede considerar un nivel de referencia en otro lado, y el problema va a ser el mismo, ¿correcto? Así que identificar, bueno, o colocar correctamente o adecuadamente un nivel de referencia sería lo más importante. Listo. ¿Listo? Vamos a ver. Energía potencial gravitatoria. Primero, energía potencial. Es aquella energía potencial que depende del nivel de referencia horizontal. Va a depender de a qué altura o a qué distancia estamos nosotros de este nivel de referencia. Observarás que el nivel de referencia que estoy asumiendo en esta oportunidad es justo esta línea horizontal. ¿Listo? Respecto a este nivel de referencia podemos decir que este cuerpo que está en el mismo nivel de referencia tiene una energía potencial gravitatoria igual a 0. Todos los cuerpos que estén al mismo nivel de referencia tendrán una energía potencial gravitatoria igual a 0, chicos. Igual a 0. Profesor, ¿qué se refiere con el mismo nivel de referencia? Que estén al mismo nivel de referencia. Mira, si acá está el cuerpito, está en el mismo nivel de referencia. Si pones aquí una mosquita, está en el mismo nivel de referencia. Por lo tanto, todos los cuerpos que están en el mismo nivel de referencia tendrán una energía potencial gravitatoria igual a 0. Todos. ¿Correcto? Ok, profesor, gracias. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el cuerpo ya no está en el mismo nivel? Es decir, ¿está por encima del nivel o está por debajo? ¿Listo? Si está por encima, por ejemplo aquí, este cuerpo está por encima del nivel de referencia, está a una altura h del nivel de referencia, entonces podemos decir que su energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por la altura. Para ser más exactos, esa energía potencial gravitatoria es positiva. Energía potencial gravitatoria positiva. Profesor, pero eso es cuando está por encima. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está por debajo del nivel de referencia? ¿Qué pasa cuando un cuerpo está por debajo del nivel de referencia? Por ejemplo, está a una altura h por debajo. Cuando está por debajo del nivel de referencia,
tu energía potencial y gravitatoria es masa, gravedad por la altura, pero con signo negativo. Entonces, aquí la energía será negativa. Por eso es muy importante definir tu nivel de referencia, pues. Porque si un objeto está por encima, trae energía positiva. Si está por debajo, energía potencial y gravitatoria negativa. Por encima positiva, por debajo negativa. ¿Correcto? Es sumamente importante definir tu nivel de referencia. Y tú lo puedes colocar en cualquier lado en realidad. En cualquier lado. ¿Listo? Ahora, yo te pregunto, si te dan a ti la posibilidad de definir tu nivel de referencia, ¿dónde defines? ¿En A, en B o en C? A ver, dime. ¿Dónde colocarías tú? ¿En A o B o C? Hansel lo colocaría en B. Vladimir en B también. Kiara también en B. ¿Dónde colocarías tú, ah? ¿Dónde? No estoy preguntando dónde he colocado yo, ¿eh? Marisa, ¿todos en B? ¿En serio? ¿Nadie se arriesga? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es igual a la que dice Johandri Ilusión. Yo lo colocaría en C. Si a mí me dan a escoger, lo coloco en C. Profesor, entonces, ¿por qué ha puesto en B usted? ¿Por qué en la teoría ha colocado en B? Porque debo colocar en B para que tú puedas ver los tres casos, pues. Cuando la energía es positiva, cuando la energía es negativa y cuando es cero. Pero en los problemas, dime, ¿a ti te gustaría trabajar con energías negativas? ¿A ti te gustaría trabajar con energías negativas? No. No se recomienda trabajar con energías negativas, ¿correcto? No se recomienda. No se recomienda. Por ese motivo, ¿dónde deberías colocar tú? Aquí, en C. Porque colocando en C, los cuerpos que estén a este nivel tienen energía cero. Los cuerpos que estén por encima, por ejemplo, los que están en B o los que están en A, tienen energía positiva. Y eso es lo que yo necesito, trabajar con energías positivas. Ahora, profesor, ¿pero qué pasaría si yo considero A o B? ¿Habría algún problema? No hay problema, chicos. Lo puedes hacer. Solamente que vas a tener que lidiar con los signos negativos en las energías. Y eso, créeme, por experiencia te digo, que genera a veces errores. Genera confusiones. Porque te vas a preguntar, oye, ¿por qué mi energía es negativa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te comienzan los problemas. ¿Correcto, chicos? Así que sigue los consejos que te doy, por favor, ¿ya? Considera tu nivel de referencia siempre en la parte más baja donde se encuentra el cuerpo. Siempre en la parte más baja donde se encuentra el cuerpo. ¿Quedó claro, chicos? Listo. Excelente. ¿Ya está? Vamos. La otra energía potencial, ¿cuál sería? La energía potencial elástica. Esta es sencilla también. Ya hemos visto un poco de fuerza elástica también, ¿no? Energía potencial elástica es aquella energía que depende de la deformación del cuerpo. Aquí tenemos un resorte sin deformar
debido a un agente externo, se va a deformar el resorte, generándose así una pequeña deformación X. Una deformación X. Por lo tanto, debido a esta deformación X, el resorte almacena una energía potencial elástica. ¿Cómo se calcula esa energía potencial elástica? Como un medio de K por la deformación al cuadrado. Un medio de la constante de rigidez por la deformación elevado al cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos la energía cinética como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Tenemos la energía potencial gravitatoria, masa, gravedad por la altura. Y tenemos la energía elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. Tenemos las tres. La suma de esas tres corresponde a la energía mecánica de un cuerpo. Entonces, la suma de las tres que he mencionado corresponde a la energía mecánica. Entonces, cuando en un problema te dicen, calcule la energía mecánica, te están pidiendo calcular la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. La suma de las tres corresponden a la energía mecánica de un cuerpo. Y esto es nuestro análisis a partir de ahora. ¿Qué pasa con esta energía mecánica de un cuerpo? ¿Esta energía mecánica será la misma? ¿La energía mecánica cambiará? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, para saber lo que ocurre con esta energía mecánica, tú debes considerar dos tipos de sistemas. Debes considerar dos tipos de sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas? Aquí están los dos sistemas. Sistema conservativo y sistema no conservativo. Sistema conservativo y sistema no conservativo. ¿Correcto? Ahí está. Para sistemas conservativos. Para un sistema conservativo nos podemos dar cuenta que es conservativo porque no hay fricción. No hay fricción. ¿Qué significa un sistema conservativo? Es que actúan sobre el cuerpo fuerzas conservativas. Te pregunto a ti, ¿a quiénes se consideran fuerzas conservativas? A ver, dime por ahí. ¿A quiénes se consideran fuerzas conservativas? A ver, ejemplo de fuerzas conservativas. La fuerza elástica, muy bien, Vladimir, es una fuerza conservativa, muy bien. ¿Quién más? La fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad, muy bien. Vamos a considerar como fuerzas conservativas a la fuerza de gravedad y a la fuerza elástica. Eso significa que eso significa que cuando en un cuerpo actúa la fuerza de gravedad y la fuerza elástica, el sistema es conservativo. Profe, ¿qué significa eso? ¿Qué debo hacer cuando un sistema es conservativo? Se va a cumplir que la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. ¿Correcto? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Listo. Eso es lo que se cumple en un sistema conservativo. Conservativo. Profesor, ¿y si estuviese en un sistema no conservativo? Si es un sistema no conservativo, entonces podemos darnos cuenta que lo más probable es que hay fricción. Sí haya fricción. Es decir, sobre el sistema actúan fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas.
¿Listo? Por lo tanto, dime ejemplo de fuerzas no conservativas. Fuerza de rozamiento. Muy bien. ¿Qué otra fuerza sería no conservativa? ¿Listo? Una de las más conocidas es la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. A esto le podemos agregar una fuerza F. Bueno, vamos a llamarle fuerza externa, ¿no? ¿A quién considero fuerza externa? Por ejemplo, a esa fuerza que se usa para jalar una caja, es una fuerza no conservativa. La fuerza que se usa para empujar una caja, para patear una pelota, es una fuerza no conservativa, ¿correcto? Son aquellas fuerzas que generan un cambio en la energía. ¿Listo? No te vayas a confundir, por favor, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un sistema no conservativo. ¿Y qué se va a cumplir en un sistema no conservativo? Se va a cumplir que la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final, sí, pero más una cantidad de energía liberada en forma de calor. Energía liberada en forma de calor. Ahí está. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones que nosotros vamos a plantear durante los problemas. Algo también muy importante es que el calor liberado es igual al negativo del trabajo de la fuerza de fricción. El calor liberado es igual al negativo del trabajo de la fuerza de fricción. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los dos sistemas. El sistema conservativo y el sistema no conservativo. Y para terminar con la parte de energía y conservación de la energía, vamos a ver un último teorema. Teorema del trabajo y la energía mecánica. Teorema del trabajo y la energía mecánica. Ya hemos visto un teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? Ahora vamos a ver el teorema del trabajo y la energía mecánica. ¿Listo? Pero ahora lo que voy a considerar no es el trabajo neto, sino el trabajo externo. ¿A quién considero yo como trabajo externo? Al trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo de fuerzas no conservativas es igual a variación de la energía mecánica. Esto significa energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Correcto? Ten en cuenta esto, por favor, ¿ya? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a variación de la energía mecánica. Coméntame, por favor, alguna consulta que tengas sobre el tema de energía. Habla ahora o calla para siempre. Profesor, ¿qué es la energía mecánica disipada? ¿Energía mecánica disipada? ¿Esto? ¿A este calor te refieres? Q. Claro, Q es la energía mecánica disipada o es el calor liberado. Para que más o menos me entiendas. Hagan sus dos manos. Soben sus manos. Se dan cuenta que entre sus manos hay fricción. Y cuando ustedes soban sus manos, dime, ¿sienten un poco de calor? ¿Sí o no? ¿Sienten que se calientan sus manos? Ya, esa es la energía mecánica disipada. El calor liberado debido a la fricción. ¿Correcto? Ok, profesor. ¿Tiene unidades? ¿Cuál es la unidad de energía disipada? Recuerda que el trabajo, lo vimos en la primera clase, trabajo, energía y calor, los tres tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, los tres trabajan en joules. ¿Listo? Trabajo en joules, energía en joules y el calor también en joules. Gracias, profesor. Más adelante nosotros vamos a ver también el tema del calor, pero en otro tema llamado calorimetría. Y para ese caso, el calor se debe trabajar en calorías, que es otra unidad de medida. Pero para el día de hoy, debemos trabajarlo en joules.
¿Qué son las fuerzas conservativas y qué son las fuerzas no conservativas? Son aquellas fuerzas que generan la conservación de la energía mecánica. ¿Y qué son las fuerzas no conservativas? Son aquellas fuerzas que no generan la conservación de la energía mecánica. En simples palabras, por más que se apliquen fuerzas conservativas, la energía mecánica no ha cambiado, mira. La energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final, porque solamente actúan fuerzas conservativas, que conservan la energía. En cambio, cuando hay fuerzas no conservativas, ¿la energía mecánica se conserva? No. La energía mecánica al inicio es distinto al final. Y esa diferencia de energías, debido a esa diferencia de energías, se ha generado un calor disipado. ¿Correcto, chicos? Listo. Vamos. Vamos a ver la última parte de la teoría, chicos. Impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? También conocido como momentum lineal. Cantidad de movimiento o movimiento lineal. Es una cantidad física vectorial, chicos. Es una cantidad física vectorial, y eso es lo más importante, creo yo. Cantidad física vectorial, que nos indica el estado dinámico de un cuerpo. Para saber el estado dinámico de un cuerpo necesito de dos cantidades, de la masa y de la velocidad. Entonces la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a masa por la velocidad. Escúchame bien, velocidad. Recuerda que la velocidad es un vector. Profe, ¿y eso qué significa? Significa que debes representarlo como un vector. ¿Cómo es eso, profe? Lo hemos visto en la clase número 1. Un vector se representa como si fueran dos valores, ¿no? Componente horizontal y componente vertical. Cuando no tiene dos dimensiones o dos valores, puede tener uno solo. Por ejemplo, si estás en la horizontal, tú puedes decir que la velocidad es menos 4 metros por segundo cuando vas a la izquierda. Y puede ser que pongas más 8 metros por segundo cuando vas a la derecha. ¿Queda claro esta parte, chicos? La representación vectorial de la velocidad. ¿Sí o no? ¿Queda clara esa parte? Coméntame, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera calculamos la cantidad de movimiento para una partícula, para un cuerpo. ¿Listo? Pero como la cantidad de movimiento depende de la velocidad, esa velocidad puede cambiar, pues. Esa velocidad puede cambiar. De tal manera que se puede generar un cambio de la cantidad de movimiento. ¿Cómo se calcula la variación, el cambio de la cantidad de movimiento? Como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento final es masa por la velocidad final y la cantidad de movimiento inicial es masa por la velocidad inicial. De tal manera que la variación de la cantidad de movimiento es igual a la masa por la variación de la velocidad. Masa por la variación de la velocidad. Listo. Esto es lo que se cumple para una sola partícula, para un solo cuerpo. Ahora, si tuviésemos más partículas, más cuerpos, ¿qué debo hacer yo? Para más partículas, es decir, para un sistema, ¿qué se va a cumplir? Que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la suma de cantidades de movimiento. La cantidad de movimiento de un sistema es cantidad de movimiento 1 más cantidad de movimiento 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, la cantidad de movimiento de un sistema es la suma de todos. Y no te olvides,
que a la hora de sumar estás sumando vectores. Estás sumando vectores. ¿Listo? Ya está. Ahora, una consulta. Si la cantidad de movimiento depende de la velocidad y esta velocidad puede cambiar, dime, ¿quién es la culpable del cambio de la velocidad? ¿Quién es el culpable del cambio de la velocidad, chicos? Aceleración. La aceleración, ¿cierto? Un cuerpo que acelera genera un cambio de la velocidad. Ahora yo te pregunto, ¿y quién genera la aceleración? ¿La fuerza? Una fuerza, muy bien. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que a partir de una fuerza yo genero aceleración. Y debido a esa aceleración genero una variación de la velocidad. Y esa variación de la velocidad genera una variación de la cantidad de movimiento. Entonces, hay una relación entre la fuerza y la cantidad de movimiento, ¿cierto? Entonces, nos podemos dar cuenta que debe existir una relación entre la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento lineal. ¿Listo? Para darnos cuenta de eso, recordemos. Recordemos que la fuerza resultante, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Y por definición, la aceleración es la variación de la velocidad sobre variación de tiempo. ¿Y qué cosa es masa por variación de la velocidad? Masa por variación de la velocidad es variación de la cantidad de movimiento. Observa entonces, eso que está entre nubecitas verdes representa la variación de la cantidad de movimiento entre variación del tiempo. Listo. Esto es lo que se va a cumplir, chicos. Existe una relación entre la segunda ley de Newton y nuestra cantidad de movimiento. Y aquí comienza un análisis. Nos estamos dando cuenta que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo en un instante de tiempo, cuando aplicamos la fuerza en un instante de tiempo, generamos un cambio, generamos una variación de la cantidad de movimiento, generamos un cambio en el estado dinámico del cuerpo. Entonces, a ese cambio del estado dinámico generado por una fuerza en un intervalo de tiempo, se le llama impulso. Impulso viene a ser una cantidad física vectorial que nos indica la acción de una fuerza en un intervalo de tiempo. Recuerda algo, el impulso genera cambio de la velocidad. No necesariamente genera un aumento, sino que también puede generar una disminución, ¿correcto? Para que más o menos lo notes, lo tengas claro, ¿verdad? Imaginemos que te toca patear un penal, pues, ¿no? Un penal. Imagínate, estás en el Mundial y te toca patear el penal contra Australia, pues, ¿no? Claro. En vez de Cueva eres tú. O tal vez, ¿no? Te toca, en vez de Advíncula, vas a patear tú. Vas a patear el penal. ¿Listo? Entonces, si vas a patear el penal, le vas a aplicar una fuerza sobre la pelota. Si yo aplico una fuerza sobre la pelota, tú sabes que la pelota al inicio estaba en reposo. Al aplicar una fuerza sobre la pelota adquiere velocidad. ¿Sí o no? Entonces, tú a través de la fuerza estás impulsando a la pelota. Estás generando el cambio de la velocidad. Al inicio era 0, ahora será diferente de 0. ¿Correcto? Has generado un impulso a favor, podemos decir. Pero yo te pregunto, cuando esa pelota llega al arco, ¿quién está en el arco? El arquero. ¿Y qué tiene que hacer el arquero? Detener la pelota. Entonces, una posibilidad para detener la pelota es que el arquero aplique una fuerza en dirección opuesta al movimiento. Entonces, el arquero genera un impulso en contra. De esa manera, detiene la pelota. De una velocidad v, se detiene a una velocidad 0. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que él ve venir la pelota y dice, no lo puedo agarrar, entonces lo voy a desviar. Entonces, con sus puños o sus manos, desvía la pelota, generando también un impulso. ¿Te das cuenta?
Entonces, el impulso generado por una fuerza genera básicamente un cambio en la velocidad. Ese cambio se puede traducir de muchas maneras, aumentando el valor, disminuyendo el valor o simplemente desviándose, ¿correcto? ¿Cómo se calcula el impulso, chicos? El impulso generado por una fuerza se calcula multiplicando la fuerza por el tiempo. El impulso es igual a fuerza por el intervalo de tiempo, siempre y cuando la fuerza sea constante. Siempre y cuando la fuerza sea constante. Si esto es lo que se cumple para fuerzas constantes, ¿qué pasará cuando una fuerza es variable? Cuando una fuerza es variable, lo que tú tienes que hacer es graficar la fuerza en función del tiempo. Lo que te van a dar a ti es la gráfica de la fuerza en función del tiempo. Y lo más probable, escúchame bien, lo más probable es que la gráfica tenga esta forma. Una curva. Y debajo de esa curva, debajo de esa gráfica, tú vas a calcular el área. El área, ¿qué representará para nosotros? El área representa el impulso. El impulso de esta fuerza variable. Y ahora te estarás preguntando, ¿no? Profe, ¿cómo calcula el área de esto? No es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un triángulo. Lo sé. Por ese motivo, los profesores son buenos contigo, ¿no? Las figuras que nos van a dar van a ser triangulitos, van a ser trapecios por ahí, ¿no? Pero figuras conocidas para ti. Simplemente calculas el área. Simplemente calcula el área, ¿correcto, chicos? Entonces, el impulso para una fuerza variable es a través del área bajo la curvatura. ¿Listo? Ahí está. Ahora, indiferente a que sea una fuerza constante y una fuerza variable, hay otra manera de calcular el impulso. Hay otra manera. Vamos a notar que el impulso, que es igual a fuerza por el tiempo, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Variación de la cantidad de movimiento. Esta variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y a su vez, esto es igual a masa por variación de velocidad. Masa por variación de velocidad. Entonces, hay diferentes formas de calcular el impulso. Mediante la fuerza por el tiempo, mediante la variación de la cantidad de movimiento, que viene a ser masa por variación de la velocidad. ¿Correcto, chicos? Y por último, principio de conservación de la cantidad de movimiento, que se cumple aquí. La cantidad de movimiento total, cantidad de movimiento de un sistema aislado, permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Entonces me dicen, si yo tengo un sistema aislado, la fuerza resultante debe ser cero. Y si la fuerza resultante es cero, se va a cumplir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Estas dos cantidades de movimiento al inicio y al final deben ser iguales, siempre y cuando tenga un sistema aislado. ¿Correcto, chicos? Ya está. Y con eso estamos listos para responder las preguntas de esta semana. ¿Alguna consulta o duda que tengas? Coméntame, por favor. Profesor, ¿qué es un sistema aislado? Por ejemplo, a ver. Lo hemos visto, ¿se acuerdan la clase pasada vimos unos sistemas? Vimos, ¿se acuerdan el ejemplo del camión? ¿Listo? Y vimos el sistema del átomo de hidrógeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan?
Ahí vimos los tipos de sistemas, ¿no? Nosotros consideramos el auto solo como un sistema. Pero si te das cuenta, al ser un sistema solo, interactúa con la cuerda. Entonces hay una fuerza que genera un cambio sobre este carro. Pero si hubiéramos analizado a este carro junto a las personas que están jalando, entonces los dos representarían un sistema aislado. Los dos representarían un sistema aislado, porque las fuerzas de interacción entre ellas se van a anular. Las fuerzas de interacción entre ellas se anulan. Y eso es lo que yo necesito, tener sistemas aislados. Es decir, no analizar solamente un cuerpo, sino analizar los dos que están interactuando. Lo mismo con el átomo de hidrógeno. Si yo analizo solamente a uno, entonces me voy a dar cuenta que este uno interactúa con el otro. Entonces, esta partícula no está aislada, porque interactúa con las demás. Entonces, ¿qué debo hacer? Considerar a los dos como un sistema. Y me voy a dar cuenta que entre ellas hay interacción, pero es una interacción interna. Así que podemos decir que este sistema es aislado porque no interactúa con el entorno, no interactúa con nadie más, solamente entre ellos. ¿Correcto? A eso se le llama un sistema aislado, que no interactúa con su entorno. Por ese motivo, la fuerza resultante sobre ese sistema aislado va a ser cero. Y cuando es cero, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. En simples palabras, ¿qué debo hacer en un problema? Si un problema te dice, dos cuerpos impactan, ¡pa! Entonces, para ti, los dos cuerpos que impactan serán tu sistema aislado. Te dice, una persona empuja una caja. Para ti, la persona con la caja, los dos juntos, será tu sistema aislado. ¿Correcto? Eso es lo que debemos hacer. Vamos. Preguntas de esta semana número 4. Pregunta número 1. ¿Qué respuesta tenemos en la pregunta número 1? A ver, ¿alguien? Pregunta número 1 dice lo siguiente. Un cuerpo es empujado horizontalmente por una fuerza F, la cual avanza con MRU sobre la superficie de un piso. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. El trabajo de la fuerza F es positivo. A ver, ¿la primera es verdadera o es falsa? A ver. Nos damos cuenta que este bloquecito está avanzando. Y obviamente avanza debido a una fuerza F que se aplica sobre él. Entonces yo te pregunto, ¿esta fuerza está yendo a favor del movimiento? ¿Esta fuerza está yendo en la misma dirección que la velocidad? ¿Sí o no? Claro, profesor, esta fuerza está yendo en la misma dirección que el movimiento. Y cuando va en la misma dirección que el movimiento, el trabajo de la fuerza es positivo. El trabajo es positivo. Por lo tanto, la primera es verdadera. La primera es verdadera. 2. ¿El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo? Dime, si el cuerpo se mueve a la derecha, hacia la izquierda, ¿qué fuerza aparece? Hacia la izquierda estará la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción va en dirección opuesta, ¿sí o no? Opuesta al movimiento. Si va en dirección opuesta al movimiento, podemos decir que el trabajo de la fricción es negativo. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Vamos con la tercera. ¿El trabajo realizado por la fuerza resultante es el doble del trabajo realizado por la fuerza F? A ver, trabajo de la fuerza resultante. Mira el dato más importante del problema. MRU. Dime, si el cuerpo se mueve con MRU, ¿cómo es su velocidad? Su velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿cuánto es la fuerza resultante? 0.
primera ley de Newton. Si la fuerza resultante es 0, el trabajo de la fuerza resultante, ¿cuánto será? También será 0. Y obviamente, si esto es 0, jamás será el doble de la fuerza F, ¿no? Que el trabajo de la fuerza F jamás va a ser el doble. Por lo tanto, la tercera es falsa. Verdadero, verdadero, falso. Problema número 1, resuelto. Listo, chicos, vamos con la pregunta número 2. Pregunta 2, dice lo siguiente. Un joven desplaza un coche con una niña a bordo sobre una superficie horizontal, ejerciendo una fuerza constante F igual a 100 newton, ¿no? Igual a 100 newton, que forma un ángulo de 37 grados sobre la horizontal, como muestra la figura. Si el coche es desplazado una distancia de 2 metros con una velocidad constante, determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que ejerce el piso sobre el coche. ¿Correcto? Entonces, nos damos cuenta que el coche se está moviendo hacia la derecha debido a la fuerza F. Esta fuerza F es una fuerza de 100 newton. Dime, ¿esta fuerza F es paralela al desplazamiento? No. Y si no es una fuerza paralela, ¿qué debo hacer, chicos? Ponerlo, profesor. Descomponer. Vamos a descomponer esa fuerza. Y para eso tengo el ángulo de 37 grados. Ángulo de 37 grados. Ahí está. Vamos a descomponer mediante una componente horizontal y una componente vertical. ¿Listo? Ahí está. Usando este triangulito, yo me acuerdo que la hipotenusa es 5K, opuesto es 3K y adyacente 4K. A loco nada más. ¿Cuánto vale K? K es igual a 20. Si K es igual a 20, ¿cuántas serían las componentes? Las componentes serían 60 newton y 80 newton. Dejamos de trabajar con 100. Trabajamos con sus componentes. ¿Correcto? Ya está. Ahora, yo no quiero el trabajo de la fuerza F. Yo quiero el trabajo de la fricción. Y dime, ¿hacia dónde está el trabajo de la fricción? Disculpa, ¿hacia dónde es la fuerza de fricción? Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿la fuerza de fricción será hacia la izquierda, sí o no? La fuerza de fricción es hacia la izquierda. La pregunta es, ¿y cuánto vale esta fuerza de fricción? ¿Cuánto será esta fuerza de fricción, chicos? A ver. Entonces, para poder calcular el valor de la fuerza de fricción, debo analizar este dato, el más importante de todos. La velocidad es constante. ¿Qué se cumplía cuando la velocidad es constante? La fuerza resultante es 0. ¿Qué significa que la fuerza resultante sea 0? Significa que las fuerzas que van hacia la derecha son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Ahí está. ¿Listo? ¿Y quién va a la derecha? La fuerza de 80. ¿Quién va hacia la izquierda? La fuerza de fricción. Y con eso hemos demostrado que la fuerza de fricción tiene un valor de 80. 80 newton, chicos. ¿Correcto? Por ese motivo el dato de la velocidad constante es sumamente importante, chicos. ¿Correcto? Ese dato es sumamente importante. Ya está.
Una vez que tengas ya la fuerza de fricción, vas a calcular su trabajo. El trabajo de la fricción es igual a siempre analizar si es positivo o es negativo. El producto de la fuerza por la distancia. Dime, ¿el trabajo de la fricción es positivo o negativo? Es negativo, ¿cierto? Es negativo, muy bien. La fuerza F vale 80. ¿Listo? La fuerza de fricción vale 80. La distancia es 2. Por lo tanto, el trabajo de la fricción sería igual a menos 160 joules. Problema número 2. La respuesta y clave sería la B. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta o duda que tengas? Todo claro, excelente. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 3. A ver, vamos a ver. La figura muestra la gráfica de una fuerza F que actúa sobre un bloque. Determina el trabajo desarrollado por la fuerza F desde la posición 0 hasta la posición 15. De la posición 0 a la posición 15. A ver, profe, creo que está claro, ¿no? Si es una fuerza variable, ¿cómo se calcula el trabajo? Calculando el área. El área de 0 hasta 15. Sería todo esto, mira. Todo eso. Obviamente que la figura que hemos formado no es conocida. Así que voy a separar esa figura en 3. En área 1, área 2 y área 3. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza variable es igual a área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Listo? ¿Cómo calculas el área 1? El área 1, al ser un rectángulo, es base que es 5 por la altura que es 10. Base que es 5 por la altura que es 10. Más el área 2, por ser un trapecio, tendríamos que tener la base menor que es 10, la base mayor que es 20 y la altura que es 5. Base menor que es 10, más la base mayor que es 20, entre 2 por la altura. La altura que es 5. Más el área del triángulo, base por la altura sobre 2. La base es 5, la altura es 20, entre 2. Y con eso el problema ya acabó. 5 por 10, 50. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Y 15 por 5, 75. Más 5 por 20, 100. 100 entre 2, 50. ¿Cuánto me quedaría? 175. ¿Y cuál es mi respuesta? Efectivamente, chicos, la clave es la C. 175 joules. 175 joules. ¿Listo? Vamos, siguiente pregunta. 4. Un bloque de masa de 2 kilogramos se desliza sobre una superficie rugosa. Cuando pasa por la posición A, la rapidez es de 10 metros por segundo, como se muestra en la figura. Si el bloque pierde en todo su recorrido 150 joules de energía mecánica total, mira, en el proceso se pierde energía. ¿Cuánto de energía en forma de calor? 150. Eso es lo que perdemos, 150 joules de energía. Determine la energía cinética que hay en B. Energía que hay en B. A ver, cinética, ¿no? Ahí está. A ver, yo te pregunto, si se está perdiendo energía en el proceso, ¿el sistema que tenemos aquí será conservativo o no conservativo?
Conservativo. Es un sistema no conservativo, ¿cierto? Porque se está perdiendo la energía mecánica. No hay la energía mecánica en A y en B no son iguales. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la energía mecánica que hay en A es igual a energía mecánica que hay en B más una cantidad de calor que se pierde. Una cantidad de calor que se va a perder. La pregunta es, si yo debo analizar energías mecánicas en A y en B, consulta, ¿dónde colocarías tú tu nivel de referencia? En B. ¿Dónde colocaríamos nuestro nivel de referencia? Debo colocarlo en B, chicos. Al colocar el nivel de referencia en B, me doy cuenta que el cuerpo en A está a una altura de 20 metros y tendrá una rapidez de 10. Al colocarlo en B, me doy cuenta que en B no hay altura, pero sí hay velocidad. Así que diremos, energía mecánica en A sería la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A. En B solamente hay cinética, que es justo lo que me piden, ¿no? Energía cinética en B, más el calor liberado. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. ¿Cómo se calcula la gravitatoria? Masa gravedad por la altura. Y es igual a la cinética que me piden más el calor liberado, que es 150. ¿Listo? Reemplazando, entonces sería un medio de la masa, que es 2, por la velocidad, que es 10, al cuadrado. Más la masa, que es 2, por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 20. Igual a la energía cinética en B, más el calor que se libera, que es 150. Operando por aquí me quedaría 2 y 2 se van, 10 al cuadrado es 100, más 400. Es igual a energía cinética en B más 150. Claramente, ¿cuánto es la energía cinética en B? Es igual a 350. 350, ¿no? Ups, 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 ups. ¿Qué pasó? La 4 era la D, no la C. Tengan cuidado. Problema número 4, resuelto, chicos. Vamos con la 5. ¿Alguna duda, alguna consulta por ahí? ¿Y te salió igual, Vladimir? A ver, si ustedes usan la fórmula de trabajo neto, recuerda que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Qué trabajos debo considerar sobre el cuerpo? Cuando el cuerpo se mueve, tiene fuerza de gravedad, fuerza de reacción normal y fuerza de fricción, ¿cierto? Ya, observa. Entonces sería trabajo de la fuerza de gravedad, trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fricción. El trabajo de la fuerza de gravedad, escúchame, ustedes que han usado esto. ¿El trabajo de la fuerza de gravedad es positivo o negativo?
Es una fuerza vertical hacia abajo. ¿Es positivo o negativo? Observa. ¿La fuerza de gravedad es negativo? No, es positivo, porque el cuerpo está cayendo y la fuerza de gravedad también es hacia abajo, va a favor del movimiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo. Fuerza, que es la masa por la gravedad, por la distancia, que es la altura. Es positivo. Hubiera sido negativo si el cuerpo sube. ¿Correcto? Más la normal. La normal no genera trabajo porque es perpendicular al movimiento. Y la fuerza de fricción. Profesor, el trabajo de la fuerza de fricción, según la teoría, es el negativo del calor liberado. Ah, ya. Es el negativo del calor liberado. ¿Correcto? El trabajo de la fuerza de fricción es el negativo del calor liberado. ¿Listo? ¿Listo? Ya, esto ahora sí recién lo igualas a la variación de energía cinética, que será energía cinética final, que es en B, menos energía cinética inicial, que es en A. Esta es la manera correcta de usar el trabajo neto. ¿Qué tal? ¿Ya te diste cuenta cuál ha sido tu error? ¿Sí o no? Listo, chicos. Se puede usar, es una herramienta muy poderosa, pero es un poco más analítica, porque analizas varias fuerzas. Ya cuando te acostumbras, ya algunas las deduces así rápidamente. Entonces de frente aplicas lo final, ¿no? Pero es un teorema muy poderoso. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 5. A ver, dice lo siguiente. Un niño de 20 kilogramos. Uy, ¿qué pasó? Un rato. Ya, no pasa nada. Lo que pasa, chicos, es que yo vivo en el Callao. Y de acá se ve todos los problemas que hay. Por ahí se ve. Listo, problema 5. Un niño de 20 kilogramos de masa se desliza por una rampa desde el reposo. Es decir, en la parte de arriba la velocidad es 0, en A es 0. Y se desliza llegando hasta el punto B. Llegando hasta el punto B con una velocidad de 5. Abajo, la velocidad de 5. Listo. Tal como se muestra en la figura. Si la altura h es de 2 metros, la altura h es de 2 metros. Aquí hay un problemita. Chao este h, ¿ya? Al considerar solamente 2 metros. Ahí se han confundido aparentemente. Altura es de 2 metros. Pregunta, ¿cuál es la energía disipada en forma de calor? Uy, profe, es muy parecido a la anterior, ¿eh? Muy parecido a la anterior. Si se va a liberar energía en forma de calor, ¿el sistema es conservativo o es no conservativo? Coméntame. ¿El sistema es conservativo o no conservativo? Es no conservativo, ¿cierto? Por ese motivo se va a cumplir que la energía mecánica al inicio, que es en A, es igual a energía mecánica al final, que es en B, más una cantidad de calor que se libera. Calor liberado. Como tú vas a analizar la energía mecánica, voy a considerar un nivel de referencia. Y tú ya sabes que el nivel de referencia es en la parte más baja. Respecto a ese nivel de referencia, en el punto A no hay cinética, pero sí hay gravitatoria por la altura, que sería mg por h. En el punto B hay cinética, pero no hay gravitatoria. 1/2 de la masa por velocidad en B al cuadrado. Más el calor liberado. Bueno,
Listo. Masa, gravedad por la altura. La masa, profe, 20. La gravedad es 10. La altura es 2. Igual a 1/2 de la masa, 1/20, por la velocidad que es 5 elevado al cuadrado, más el calor liberado. Esto sale 400 igual a 250, más el calor liberado. ¿Cuánto me sale el calor liberado? Efectivamente, la D, ¿no? 150 joules. Clave dadito. ¿Alguna consulta? Creo que después de haber visto el problema anterior, esto queda sencillo, ¿sí o no? Queda easy, fácil. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Claro, ¿cómo no vino así en el examen de admisión, no? Ha venido problemas así. Ha venido problemas así. Así que simplemente tener en cuenta la información, pues, ¿no? Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. Un móvil de masa igual a 2 kilogramos se desplazan sobre una superficie horizontal lisa, según la ecuación del movimiento x igual a 2t más 2t cuadrado. A ver, comencemos por aquí. Dime, ¿esta ecuación cuadrática a qué movimiento corresponde? Si es una ecuación cuadrática, ¿a qué movimiento corresponde? Muy bien, chicos. MRV. Muy bien, Vladimir. Muy bien, Alejandra. MRV. A ver, profesor. Si esto corresponde a un MRV, esta ecuación es muy parecida a la que viene por acá, ¿no? X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? Muy parecidas. Al compararlas, que ya hemos hecho eso antes, en la semana número 2, al compararlas, la posición inicial sería 0, la velocidad inicial sería 2 metros por segundo y la aceleración sería 4. Esto ya hemos hecho antes. Profe, no me acuerdo. Uy, qué pena. Mentira, chicos. Observa, por favor. El tiempo al cuadrado está unido a un 2. El tiempo al cuadrado está unido a la aceleración entre 2. Entonces, esos dos valores son iguales. El que acompaña el tiempo, velocidad inicial. El que acompaña el tiempo, el 2. Deben ser iguales. Profesor, ¿y el término independiente? Arriba no hay. ¿Cuánto debe ser? 0 lo más probable. Profe, ¿para qué calcula estos tres? Es que con estos tres valores nosotros vamos a poder calcular lo que nos piden, pues. Luego me dice, donde X se mide en metros y T en segundos. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento en T igual a 2. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento, chicos? La cantidad de movimiento es igual a la masa por velocidad. Masa por velocidad. Pero es la velocidad en un tiempo de 2 segundos. Es decir, una velocidad final para T igual a 2. Y eso es lo que voy a calcular. Para un MRV, ¿cómo se calcula la velocidad final? Como la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esta velocidad inicial vale 2, según lo que hemos encontrado aquí. La aceleración vale 4 y el tiempo es 2 segundos. ¿Cuánto es la velocidad final? 10 metros por segundo. Y con eso el problema ya acabó. Cantidad de movimiento es igual a la masa 2 por la velocidad que es 10. Cantidad de movimiento, ¿cuánto sería? 20 kilogramos metros por segundo. Problema número 6. Tú mismo eres. La clave es la A. Avioncito. Muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Problema número 7. Rápidamente, chicos, antes que se nos vaya el tiempo. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Durante un experimento
un bloque de masa de 500 gramos se desplaza hacia la izquierda en línea recta con rapidez constante de 10 metros por segundo. Si luego de golpear la pared durante 0,1 segundos se desplaza en sentido contrario con una rapidez de 15 metros por segundo, determine la magnitud de la fuerza resultante media. Vladimir nos dice que es la C. Te voy a decir algo, Vladimir. Yo sé que te ha salido 25, pero has cometido un error. Has cometido un error. Has cometido un error. Así que, para que nos salga respuesta y clave, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que la masa es 100 gramos, ¿correcto? 100 gramitos de masa, ¿te parece? Corrección, 100 gramitos de masa. Escúcheme bien, 100 gramitos de masa. ¿Listo? Ahora, me dicen que debo determinar la fuerza generada por la pared, ¿no? Entonces mira lo que voy a hacer. Siempre que tengo un problema donde impactan dos cuerpos o dos superficies, debes graficar el antes y el después. Siempre grafica el antes y el después. Aquí está el antes. Y acá está el después. Antes y después. Por lo tanto, en el antes tenemos a un cuerpo que impacta con una velocidad, con una rapidez. ¿Con qué rapidez impacta? Con 10 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, luego del impacto, el bloque sale en dirección opuesta. Es decir, se va hacia la derecha. ¿Con cuánto? Con 15 metros por segundo. Ahí está. Por lo tanto, en este proceso, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Se está cumpliendo que la pared ejerce una fuerza hacia la derecha en un intervalo de tiempo de 0,1 segundos. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Que la pared impulsa el bloque. Por lo tanto, el impulso será igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Y esto es igual a variación de la cantidad de movimiento, que es igual a la masa por la variación de la velocidad. ¿Correcto? Aquí vamos a comparar este término con este término. Y aquí viene la información más importante. Miren. El intervalo de tiempo es 0,1. La masa que estamos considerando nosotros es 100 gramos. Al ser 100 gramos, la masa también es 0,1 kilogramos. Dime, variación de velocidad. Tú sabes que es velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Escúchame bien, velocidad final menos inicial, ¿correcto? 0,1, 0,1 se va y quiero que me digas y me respondas en el chat para tener constancia de lo que tú has dicho o de lo que has mencionado. Dime, ¿cuánto es la velocidad final? ¿Cuánto es la velocidad final? ¿Alguien? ¿Te animas? La velocidad final es 15. No sé si me queda claro. Si tú me dices 15 es un número, para mí es un número. Físicamente, siendo muy rigurosos, es un número. Yo quiero velocidad. Yo no quiero un número. ¿Me dejó entender? A ver, ¿cuánto sería? Alejandro me dice 15 metros por segundo, 15 metros por segundo. Si tú me dices 15 metros por segundo, no es velocidad, es rapidez. ¿Me dejó entender? Vladimir dice más 15, sigue siendo un número. Ahora sí, Vladimir. Ahora sí nos podemos entender, pues, ¿no? La velocidad es más 15 metros por segundo, chicos. Profe, pero el signo más no se coloca. No, ten cuidado. Eso es en matemática, chicos. En física el signo más indica algo. Indica dirección. Y recuerda que aquí estoy trabajando con velocidades, no con rapideces.
Lo mencionábamos en la teoría. ¿Nos queda claro? ¿Queda claro la representación de una velocidad, sí o no? Coméntame, por favor. Entonces voy a poner más 15. Ahora sí, acá, reivindícate. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Menos 10. Muchas gracias. Excelente. Menos 10. Por lo tanto, al operar los vectores, ¿cuánto me quedaría? Más 25. Muy bien, chicos. Más 25 newton. Problema número 7. La respuesta es 25 newton. Haciendo este cambio. Haciendo este cambio de la masa. ¿Correcto? Muchos le salió 25. Pero salía 25 si tú trabajabas con 500 gramos y te confundías a la hora de operar las velocidades. Porque si tú lo trabajas de manera escalar, te salía 25, pero no estaba correcto. Lo correcto era de manera vectorial. ¿Correcto, chicos? Tomen en cuenta eso, por favor. Vamos con la última pregunta. Pregunta número 8, pregunta que te dije que faltaba la teoría. Así que atentos, por favor, que tenemos solamente 5 minutitos para todo. Pregunta número 8. ¿A qué altura de la superficie de la Tierra el peso de un astronauta se reduce a la mitad? Ahí comienza. Error. Mala mía, mala nuestra, por favor. No colocas que se reduzca a la mitad. Se reduce a la cuarta. A la cuarta parte. ¿Listo? El peso se reduce a la cuarta parte. Listo, comenzamos. A ver, según la gravitación universal, nosotros podemos calcular la gravedad a cierta distancia del centro. Por ejemplo, a esta distancia del centro, un astronauta estará sometido a una cierta gravedad. ¿Cómo se calcula esa gravedad? Constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. Recuerda que esa distancia se mide desde el centro del planeta hacia el cuerpo. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular la gravedad en la superficie? ¿Te das cuenta que en la superficie la distancia se llama radio terrestre? Por lo tanto, la gravedad en la superficie es constante de gravitación universal. La masa del planeta entre el radio terrestre al cuadrado. Entonces, de esta manera tú puedes calcular la gravedad en cualquier lugar. En cualquier lugar. Según el problema me están pidiendo, determine en qué lugar, en qué altura, a qué altura h, recuerda que la altura se mide respecto a la superficie, a qué altura h, el peso de esta persona es la cuarta parte del peso de la persona, pero en la superficie. ¿Cuánto será la altura h para que su peso sea la cuarta parte del peso en la superficie? ¿Cómo se calcula el peso de una persona? Masa por la gravedad. En este caso, masa de la persona por la gravedad que experimenta la persona. Igual a 1/4 del peso en la superficie. Profe, la misma persona, la misma masa, claro. En cambio, la gravedad ya no es la misma, porque es gravedad en la superficie. Aquí le sacas la m, sácale la m y te queda relación de gravedades. Como la gravedad a cierta altura se calcula como constante por la masa entre la distancia al cuadrado. Esta distancia, date cuenta, toda esta distancia es la altura h más el radio terrestre. Entonces sería r más h elevado al cuadrado. Igual a 1/4 de la gravedad en la superficie, que es constante de gravitación universal, la masa del planeta entre el radio al cuadrado. Aquí tú mismo eres, pues. GG se va. Le sacas la m, le sacas una raíz cuadrada a todo. Aquí, raíz, te quedaría 1 sobre r más h igual a 1 sobre 2r. Ya, tú mismo eres, pues. Manifiéstate. ¿Cuánto debe valer r? ¿O cuánto debe valer h, disculpa? ¿A qué altura debe estar? Igual a la distancia de radio terrestre. Problema número 8. La respuesta es la A. ¿A qué altura debo estar?
a la misma distancia que el radio, pues no. Y con eso, chicos, hemos terminado exactamente a las 3:50 con los problemas de esta semana. Te coloco por aquí las claves de los problemas de casa para que vayas practicando. Listo, chicos. De esta manera hemos terminado nuestra cuarta clase. Nos vemos la siguiente semana con la quinta clase. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Chau. Gracias a ustedes, chicos, por su participación. Nos vemos la siguiente semana con un tema más. Aquí, con el mismo profesor, por el mismo canal y a la misma hora. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chau. Igualmente, chicos, gracias a ustedes por su participación. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chao. Hasta luego. Cuídense igualmente. Con mucho cuidado, por favor, si salen en las calles. Hasta luego.